Buenas tardes, vamos a hacer repaso de nuestra clase, estructura económica, política, cultural y vivencias sociales en América. Aquí lo que vamos a ver, en esta parte hemos podido estudiar, nos habla cuando Cristóbal Colón llegó a América, él creyó siempre que llegó a África, ¿no? Que llegó a las Indias, nunca supo que llegó a América. Eh, Cuando llegan los españoles, ¿no? Después, siguientes expediciones llegan a América, se dan cuenta que han llegado a un territorio de una nación constituida por diferentes grupos étnicos, muchas sociedades, los cuales estaban alejados entre sí, separados por siglos, y diferentes culturas, que muchas de ellas eran, pues, rivales. También no tenían una misma lengua para entenderse, y esto hacía que puedan estar más distanciadas, ¿no? Dentro de todas estas culturas hay tres que son las que sobresalen: la cultura inca, la cultura maya y la cultura azteca. Contrariamente a lo que muchos europeos han afirmado, que no tienen historia, en realidad sí tienen historia, ¿no? Tienen historia, tienen culturas, tuvieron vestigios de organización que vamos a ver en el siguiente slide. Los incas y los aztecas no eran seres primitivos, como por ejemplo Ginés de Sepúlveda decía que el indio no tiene alma, no es humano, es un animal, y a veces había estos pensamientos por los cuales se querían inmiscuir a todos los nativos americanos, ¿no? No eran a la misma clase, o sea, no eran humanos. Entonces, por lo contrario, todas las evidencias que nosotros hemos encontrado nos muestran que eran sociedades organizadas, aunque estaban en decadencia, ¿no? Los españoles con la codicia pudieron advertir esta complejidad y la utilizaron para destruirla. Por supuesto, despojándolos de la plata y el oro, ¿no? Ya que ellos primeramente utilizaban esto como un objeto suntuario, pero aquí ya para los españoles tenía valor estos metales, ¿no? Aparte de los dos imperios vigentes, incas y aztecas, el resto de las civilizaciones solo quedaban memorables ruinas de varios pueblos más antiguos o centenares de grupos étnicos que vagaban por las Antillas, las llanuras patagónicas, el Gran Chaco o el Alto Amazonas, viviendo de la caza o de la pesca, resguardándose de los imprevistos naturales. La colonización del continente, tanto por españoles como por portugueses, unificó política administrativamente a las nuevas tierras e incorporándolas a la historia y geografía del mundo occidental, pasando a pertenecer a una categoría europea. ¿Okay? Una categoría europea. Se trajeron su cultura y van a hacer la colonización en todos los aspectos, ¿no? Y aquí hubo movimiento también de diferentes grupos, por ejemplo, que después van a ser los guaraníes, por ejemplo, que vinieron de Centroamérica, migraron a través del río Amazonas, diferentes etnias que se trasladaron también. Viendo un poquito la estructura social de los incas. Primeramente, el inca era un sistema totalitario, donde el inca intervenía absolutamente en todo, incluso en el matrimonio de los habitantes. Como también era un sistema despótico, se creía que el inca era el hijo del sol y era el máximo mandatario y el principal sacerdote, ¿no? Aquí nos muestra que había diferentes sistemas, existía diferentes niveles de funcionarios, en lo cual actuaban como jueces, así los casos más graves los juzgaban los administradores de más alto rango y los de menor importancia los funcionarios de categorías más bajas. Las penas variaban, dice, según de acuerdo con el delito o el crimen cometido, sino también de acuerdo a la razón por la cual se había cometido el delito. Otro detalle que se tomaba en cuenta al momento de pronunciar una sentencia era la edad del criminal. Dependiendo de la edad se le daba la sentencia y también si es que había cometido un delito anteriormente, ¿no? Y ellos no pagaban impuestos. ¿Qué hacían? Tenían que hacer el trabajo de la mita, que era un reemplazo a pagar el impuesto, ¿no? Y tenían que pagar la mita haciendo trabajos de construcciones, ¿no? O sirviendo al ejército o también trabajando en las minas, ¿sí? Y vivían en ayos, sistema de ayos. La organización política y social de los aztecas que hemos encontrado es que era un sistema de gobierno aparentemente democrático, pero en realidad tenía una teocracia militar en la que el mismo emperador era un sacerdote, ¿no? Y en México existía un jefe supremo, concentraba todo el poder en sus manos, y en otras regiones de México regían 4 señores, en los cuales uno de ellos principalmente era de la clase militar, tenía que ser militar. La religión ha influido en la organización política de estos pueblos.
Este grupo de familias de ellos se constituía en una tribu, tenían una tribu muy arraigada, generalmente sedentaria y con estricta delimitación territorial, organizada por clases sociales en escala jerárquica, de acuerdo a una función de que cada individuo desempeñaba en la sociedad, ¿no? Entonces los aztecas van a cultivar el maíz y no tenían grandes cuadrúpedos, lo que le impedía una dieta compleja. Además, no conocieron la rueda y la falta de transporte mecánico y animal, pues no pudieron desarrollar el arado, ¿no? No conocían animales domésticos, por ejemplo, los incas tenían a la llama como un medio para transportar cargas y los aztecas no. ¿Y qué hacían los aztecas? Lo llevaban a hombro, cargaban las cosas a hombro, ¿no? Lo hacían al lomo, cargando. Y también los aztecas tenían algo similar al ayo, que era el calpulli, ¿no? Y vivían ahí en su tierra comunal. Tenemos las actividades y eso sería la clase de hoy.